Ya, vamos. Muy buenos días y muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Somos la Red de Participación Ciudadana y Control Social. En esta ocasión nos encontramos con invitados muy especiales, a quienes, bueno, les pedimos una disculpa anticipada por la tardanza, pero a veces los temas tecnológicos y otros factores provocan algunos problemas, ¿no? Y nos encontramos desde Tarija con Luis Fernando Romero Torrejón. Él es licenciado en Economía, analista económico, miembro del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, ex vicepresidente del Colegio de Economistas de Tarija, máster en análisis de riesgo crediticio, evaluador de proyectos de inversión pública y privada y empresario privado. Por otra parte, nos encontramos con Ariel Bernardo Ibáñez Choque. Él es crítico de la economía capitalista, con número de la Comuna de Pensamiento Crítico René Zabaleta Mercado, integrante de la Asociación de Filosofía y Liberación, candidato a doctor de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, especialista en Historia Económica, con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él está desde La Paz. También nos encontramos con la grata presencia desde Cochabamba con América Torres. Ella tiene formación en economía en la Universidad Mayor de San Simón. Es educadora respecto a la construcción de procesos autonómicos y de control social con comunidades campesinas y barrios periurbanos. Coordinadora del proyecto Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas y Barrios Periurbanos y coordinadora del proyecto Fortalecimiento de Organizaciones de Mujeres Campesinas en las 16 provincias del departamento de Cochabamba. Es parte del equipo técnico de los siguientes proyectos: Poder Local Distrito 14, junto a la ONG CEDIP, y Seguridad Alimentaria con municipios del Cono Sur, junto a la institución ONG AENISUYO. Les damos la más cordial bienvenida desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de conversar en esta oportunidad de la agenda económica que el próximo gobierno debe atender con prioridad. Como antecedentes, ya hemos tratado temas de salud, el tema de la educación. Entonces ahora hablamos de la agenda económica con miras a eso, identificar fundamentalmente cuáles son aquellos aspectos que el próximo gobierno debería tratar, ¿no? Para ganar tiempo, cortita el saludo, por favor. Adelante, América, un saludo cortito a la gente que nos está escuchando por las redes de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Un gran saludo a ti y a todos los presentes y también a la teleaudiencia. Este es un tema central que va a marcar, más allá de las elecciones, el rumbo del país, ¿no? El tema económico. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, invitamos a Fernando. ¿Qué tal, Boris? A Ariel, América, a todos los que nos están viendo en las redes sociales, un saludo cordial nuevamente y feliz de estar aquí en esta reunión virtual para hablar de economía y las perspectivas que van a suceder una vez que entre el nuevo gobierno a partir de esas elecciones del 18 de octubre. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Por favor, Ariel. Boris, un gran saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales, a ti, gracias por la invitación y un afectuoso saludo para Fernando y América. Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, pues arrancamos en un tema que es sin duda bastante complejo y que apasiona a muchos y que hace a la realidad de todas las otras temáticas, ¿no? A la educación, a la salud, al medio ambiente, el tema que es la economía, ¿no? Muy importante. Empezamos a ver, el primer punto que vamos a abordar es un análisis suyo respecto a la economía en términos generales, ¿no? La pregunta en realidad sería, ¿cómo nos encontramos en cuanto a la economía, ¿no? Un análisis general. El siguiente punto sería más específico respecto a este año y aterrizaremos sobre las propuestas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Fernando. Por favor, ¿cuál es tu análisis respecto a la economía nacional? ¿Cómo nos encontramos a nivel general? Por favor, adelante, Fernando. Bueno, gracias. Hay que hacer un pequeño diagnóstico de cómo se llegó a esta coyuntura que está viviendo, porque no simplemente es producto de una crisis sanitaria y ahora de una crisis política.
Ya desde el 2014 hasta la fecha, el PIB nacional tuvo una caída importante, cerca del 6% hasta 2,22% hasta la gestión pasada, debido a que seguimos teniendo un modelo económico primario y rentista, ¿no? Por lo cual, lo que había sido el boom del gas en los años precedentes, al que los precios internacionales de las materias primas ha hecho de que los ingresos fiscales, además de una reducción de los volúmenes de exportación a Brasil y a la Argentina, que los mismos bajen considerablemente y por lo tanto nuestro Producto Interno Bruto cayó, y lo cual repercutió que el crecimiento económico se haya desinflado como un globo. Lastimosamente, durante los años precedentes, a pesar de que hubo una entrada de casi 50.000 millones de dólares por la venta de hidrocarburos a gas a Brasil y a la Argentina principalmente, no se hizo cambios radicales o profundos en la estructura ni en la matriz productiva ni energética del país. Simplemente se hizo más que todo un gasto público, lo cual nos dejó un déficit fiscal sostenido y creciente, que se estima que a finales de esa gestión esté cerca del 12% del PIB, ¿no? Además, otras variables muy importantes, pilares fundamentales desde un punto de vista macroeconómico, es la deuda externa, que ya está próxima a los 12.000 millones de dólares, sin contar de que la deuda interna que tiene el Banco Central de Bolivia está cerca de los 600 millones de bolivianos, ¿no? Lastimosamente se financiaron varias empresas estatales que a la fecha no son redituables o están paralizadas. Si eso lo sumamos de que nuestra economía generalmente es, además de tener ese déficit gemelo, que es el déficit fiscal y el déficit comercial, ha presentado balanzas comerciales negativas, ¿no? Importamos más de lo que exportamos y eso es porque nuestra economía no ha sido capaz de industrializarse, inclusive los productos y materias primas como los minerales y también los hidrocarburos, en este caso el gas, no hemos logrado industrializarlo totalmente ni buscar una economía valorada y basada en lo que es el valor agregado, buscando que tengamos mayores réditos y entradas para la economía nacional en su conjunto. Otro pilar que está muy debilitado actualmente es el tema de las reservas internacionales netas, que en los 14 años precedentes han caído cerca a 9.000 millones de dólares. Ahora estamos, de acuerdo al último reporte del Banco Central de Bolivia, al 25 de septiembre, cerca de 6.308 millones de dólares. Pero eso no es producto de que un poco el repunto de las reservas haya sido por una política fiscal o económica adecuada, más que todo así porque en el mercado internacional el oro ha subido la onza Troy cerca de los 2.000 dólares. Pero es algo que si no podemos controlar el déficit y lo que va a repercutir posteriormente en las reservas, puede ser una presión económica muy grande para que la moneda se devalúe y el Banco Central de Bolivia ya deje de establecer un tipo de cambio fijo y entremos a lo que es el periodo de la devaluación. Son aspectos realmente negativos que se han agudizado con esa coyuntura de la pandemia. Yo puedo afirmar de cierta manera que este gobierno de transición ha cosechado tal vez los malos manejos que tuvo anteriormente el gobierno del MAS. No es por entrar en un tema político, pero los indicadores muestran de que no se hizo un buen manejo de la política económica ni de la cosa pública. Lastimosamente, a la fecha ya tenemos un índice de desempleo cerca al 11%. Como es de conocimiento público, ya la economía informal ha superado el 80%. Uno ve muchas personas en las calles vendiendo cualquier cosa para poder tener ingresos propios, ya que el Estado no ha podido aplicar sus políticas correspondientes, ni siquiera para dinamizar a lo que es el aparato público ni el aparato privado. Crédito 123 no llegó de la manera esperada. Ya casi 160.000 microempresas han quebrado o han cerrado. No hay el movimiento económico esperado. Ahora todo el mundo está en tema de campaña y hay muchas expectativas de ver quién va a ser el próximo presidente de la nación. Sin embargo, a comienzos de esa pandemia hubo una contracción y una recesión que provocó el parate del 80% del aparato productivo y económico, que después del levantamiento de las medidas restrictivas estamos funcionando a un 50%, pero la contracción de la demanda y la oferta agregada aún no se ha recuperado. Estamos recién intentando salir a flote, inclusive el índice global de la actividad económica sigue siendo negativa, que está cerca al 8%, y los demás indicadores no son muy alicientes ni favorables para la economía nacional, ya sea empresa o familia en general. Simplemente el único que se ha mantenido estable es el índice de precios, al igual que el dólar. En ese sentido estamos estables, pero los demás indicadores no son muy favorables.
Por tanto, un diagnóstico general y rápido de nuestra economía es que estamos en una terapia intensiva después de varios años de recesión, de caída de las reservas internacionales, crecimiento del déficit, de la deuda externa e interna, de un déficit comercial sostenido. Las políticas no han funcionado a pleno y por lo tanto creo que es muy importante que el nuevo gobierno concerte no solamente una gobernabilidad política, sino también económica, que permita reactivar la economía y a corto plazo crear fuentes de empleo, de ingresos, dinamizar la misma. Es necesario, sin lugar a duda, las inversiones extranjeras, endeudarse más, aunque no nos guste, porque no tenemos los suficientes fondos ni recursos propios para reactivar el aparato productivo en general. Y por lo tanto, solo queda la esperanza de que haya en el gobierno con un pacto social, económico y político que permita tomar un norte en común, que de esta manera se tomen las mejores decisiones para poder seguir adelante y que se reactive la economía, buscando no caer en una crisis y además tratando de minimizar los efectos negativos y que las condiciones socioeconómicas de la población mejoren paulatinamente. Muchísimas gracias. Por favor, América, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves la economía actualmente? Tu micrófono, por favor, no está activado. Ahora sí, perdón. Yo creo que hay que tener como referencia principal para partir de cualquier análisis para el plano económico de que nuestro continente está inmerso en una economía mundial y esta economía es capitalista. ¿No? Históricamente, desde que apareció la colonia, ha habido ciertos patrones de acumulación que no ha permitido, es decir, que no ha permitido el desarrollo interno y más bien nos han subordinado a este marco general, ¿no? Entonces ha sido antes con la plata, ha sido con el estaño, con el caucho, y este periodo que nosotros estamos viviendo es el periodo de hidrocarburos, básicamente, ¿no? Yo ahí coincido plenamente con el expositor anterior, en el sentido de señalar que Bolivia aún no sale de este marco, no ha alcanzado, pese a que, digamos, ha habido intentos después del 52 de poder sumergir e iniciar una etapa, digamos, de la sustitución de importaciones, cierto grado de industrialización, pero eso no ha pasado, ¿no? Entonces, Bolivia no quiebra con aquello que en 1985, con la reforma neoliberal, se ha ostentado, ¿no? Es decir, hemos tenido un periodo del 85 al 2005, que es un periodo político, además, y desde 2005 hasta ahora, que no ha quebrado con este régimen económico, ¿no? Entonces, me parece eso importante porque para hablar de economía, creo que lo más importante es ver esa configuración y estamos sujetos a esa dinámica, ¿no? Es decir, después de un auge del petróleo del Brasil, por ejemplo, hasta el 2014, 2005, 2015, que oscilaba el precio de $105 y después se ha producido una baja de 55 a $55, producto de la sobreproducción, es que ha golpeado terriblemente a nivel mundial y nuestro país también, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, y si queremos plantearnos un cambio, digamos, estructural en la economía, debería modificarse, por ejemplo, este elemento principal, ¿no? Y eso obviamente pasa por el tema de que se tenga control de estos recursos y también por una etapa de industrialización. Segundo elemento es el tema de, junto a esto está el tema de la minería, que igual durante estos periodos políticos del 85 al 2005 y del 2005 hasta este periodo absolutamente no se ha tocado, ¿no? Lo único tal vez en 2006, cuando ha venido con la reforma de Mayo, durante el gobierno del MAS ha habido, y no es que sí ha existido un incremento de impuestos por concepto de regalías. Eso es importante porque eso también en cierta forma ha generado un mayor nivel de ingresos, ¿no? Lo que en este momento sí, pero podemos decir es que estamos viviendo un periodo de crisis y ese es un elemento central. El segundo elemento que no está señalado, que no se ha señalado, es que producto de este grado, digamos, de no industrialización del país, a diferencia de otros países del mundo, es que tenemos un alto grado de informalidad. El dato que señala es verdad, antes de la pandemia nosotros teníamos que el dato el grado de informalidad a nivel nacional en los sectores urbanos oscilaba entre el 60 a 65% y en el sector rural de 80 a 85%, ¿no? Obviamente eso se va a profundizar durante este periodo. El espacio para poder debatir un poco la forma de distribución del presupuesto general de la nación es otro elemento importante,
porque en 1900, durante la reforma de 1993 a 1995, se ha empalmado con una reforma del tema de la descentralización administrativa junto con el tema de participación y con el tema de la coparticipación tributaria. Absolutamente ese tema, esa forma de distribución no se ha modificado en el país. Ha habido el intento a partir de lo que estaba señalado en la ley de marco de descentralización, de poder abrir este escenario junto a los sectores vía el pacto fiscal, tratar de debatir, pero ese aspecto absolutamente no se ha tocado para nada, ¿no? Hoy podemos decir que la totalidad, es decir, estamos hablando del 70-80% del presupuesto general de la nación, absolutamente queda todavía en el nivel central, y lo único que, digamos, de forma poblacional se va distribuyendo a los municipios es este saldo, ¿no?, de recursos. Entonces, eso me parece importante señalar, porque mientras la población no tengamos acceso a la totalidad de información respecto a cómo se distribuyen los recursos y de cómo se efectúan los gastos, realmente vamos a tener que soportar medidas que van a pasar por, primero, ¿no?, cuando viene una crisis económica son clásicas las medidas, una que es el ajuste fiscal, vía el incremento de impuestos o vía la reducción de gastos, ¿no? Hoy, en este momento, por ejemplo, en junio, el gobierno de Yáñez ha señalado que el 50% aproximadamente de los recursos destinados a municipios, gobernaciones, se va a reducir, ¿no? Y esa tendencia, más allá de quién entre en el gobierno, se va a seguir manteniendo, ¿no? Y el último elemento, el tercer elemento, y con esto termino, es el problema agrario en el país. Me parece importante este tema porque aquí hay un pecado capital que realmente nos está, y además se está sumando al problema informal. Les mando un dato nomás ahí interesante para debatir y analizar. Acá ha habido un censo el 2013-2015 que lo ha realizado el gobierno del MAS, y de 870.927 UPAs, unidades productivas registradas, ¿no ven?, identificadas, el 90% se concentran en el occidente del país. Estamos hablando de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Significa que aún este problema agrario está reducido en una frase, ¿no? Mucha tierra en pocas manos, y al revés sería demasiadas personas para poca tierra. Entonces la contradicción minifundio y latifundio en el país se sigue manteniendo, que ha sido originado en el periodo del 52. Eso no se ha resuelto, pese a que ha habido reformas económicas en el plano económico para tratar de desactivar vía la OECOMS, OECAS, etcétera, pero absolutamente esta contradicción fundamental, sumada al tema de la liberación de los precios de los productos agrícolas, lo que ha hecho es que estamos perdiendo de a poco la soberanía alimentaria, es decir, en el tema interno de la producción interna, ¿no?, de agropecuaria. Eso como algunos elementos para el debate y el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, temas muy interesantes, muy importantes, que nos llevan pues a la reflexión, ¿no? Que tenemos que analizarlos, ¿no? Por favor, estimado Ariel, yo te invito a que tomes la palabra. ¿Cuál es tu punto de vista? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Boris. Yo voy a resumir el estado de la cuestión diciendo que en Bolivia llueve sobre mojado. Me refiero a que primero en Bolivia acaece el quiebre institucional con el golpe de Estado de noviembre del año pasado, y posteriormente el COVID, ¿no?, la crisis como pandemia a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, la radiografía económica que voy a presentar es preocupante, porque, por ejemplo, el día de ayer el Banco Mundial hizo público sus estimaciones de crecimiento a nivel mundial. Básicamente de decrecimiento, ¿no?, porque toda la economía mundial está desacelerada. Y entre estas estimaciones presentó que para el caso de Bolivia, el decrecimiento para esta gestión, el decrecimiento proyectado, es decir, la tasa negativa de crecimiento económico, es del 7.3%. Si tomamos en cuenta además que la Cámara de Industrias de Bolivia ha estimado que en el sector manufacturero el decrecimiento es de 7.9%, es decir, una tasa negativa de menos 7.9%,
estamos hablando de una crisis que va a ser más profunda aún que la que se tuvo en los años 80, como ustedes recordarán, la famosa década perdida, ¿no? Con los problemas de crisis de deuda que hubo en todo el continente, ¿no? Por aquel entonces, en la década perdida, en lo álgido, que puede ser desde el 82 hasta el 83, el PIB, la producción, el Producto Interno Bruto, no se había contraído en más del 6%. Es decir, aquí estamos hablando de una contracción aún más profunda, solamente equiparable con la crisis que Bolivia tuvo en 1956, posterior a la revolución de 1952, donde se tuvo una contracción similar de la producción, ¿no? Entonces, dimensionar eso es muy importante, porque además nos lleva a un tema que lo han hablado muy bien mis colegas precedentes, que es la duplicación de la tasa de desocupación que hay, ¿no? Ya estamos bordeando el 10% de desocupación, al menos urbana, en los últimos meses, ¿no? Recordemos que hasta antes del quiebre institucional, la tasa de desocupación no era mayor al 5%, y ahora, para el segundo trimestre de 2020, se está proyectando, o bueno, se tienen los números, según el Instituto Nacional de Estadística, que estamos llegando al 9.6%. Entonces, esto es muy preocupante. Sumado además a esto, la proyección que ya se ha hecho del déficit fiscal, que en 2019 era del 7.2%, que ahora se ha duplicado, porque la proyección del déficit fiscal que ha presentado el actual gobierno de facto es de 12.1%. Estamos hablando de una duplicación del déficit fiscal, ¿no? Y sumado a eso, tenemos que ver que la brecha externa tampoco se ha reducido, como se ha querido mostrar simplemente como mensaje político, ¿no? Que ya se tenía superávits y demás. Tenemos que el acumulado entre noviembre del año pasado y agosto de este año es de un déficit comercial de al menos 247 millones de dólares. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todos estos indicadores, es evidente de que se vienen años difíciles para Bolivia. Y más aún, si es que no se va a poder resolver el quiebre institucional que ha habido en el país, ¿no? Para plantear una alternativa democrática para cualquier política económica que pueda resultar posterior a este periodo. Muchísimas gracias, Ariel. Un panorama interesante el que nos plantean pues, nuestros tres invitados en esta oportunidad en el conversatorio de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, ahora veamos este año, ¿no? Este año ha sido particular porque una pandemia que tocó a todo el mundo, tocó a Bolivia, y Bolivia que carga un conflicto social desde el año pasado en realidad, ¿no? Es decir, un 2020 bastante complicado y que seguramente tendrá o ya tiene sus consecuencias en el tema económico, ¿no? Por favor, Fernando, ¿cuál es tu punto de vista este año, que la pandemia, la crisis social del año pasado, qué implicaciones ha tenido en nuestra economía? Adelante, por favor, Fernando. Bueno, gracias. En realidad, creo de que lastimosamente hay una injerencia e influencia muy grande del aspecto político sobre la economía. Lindo sería de que simplemente los gobernantes puedan establecer políticas económicas sin que haya afectación de eventos sociales o políticos, porque todo eso, el trabajo, el análisis, las teorías se van al tacho cuando interviene este tipo de eventos que están fuera del control del gobierno, sea cualquier nivel de gobierno. Comenzamos el año pasado con el tema del supuesto fraude, no sé si hubo o no hubo, pero al final de cuentas, un país en vías de desarrollo que no tiene gobernabilidad y un gobierno estable, es difícil que pueda solucionar sus problemas de crisis económica principalmente. Estuvimos ya tratando de levantar después de los días de paro y bloqueo y comenzó esto de la pandemia. Creo que nosotros estamos como Egipto con las 7 plagas, ¿no?
salimos de una y entramos en otra. Pasamos de Guatemala a Guatepeor. Y en este conjunto de coyunturas atípicas e irracionales que hemos vivido, ha terminado de hundir más a nuestra economía. Esto ha sido como un terremoto que vino la pandemia y trajo una crisis económica generalizada a escala mundial. Pero obviamente, como un terremoto, hay casas mejor preparadas y estructuradas que han podido soportar este tambaleo económico internacional. En el caso de nuestro país, al ser un país dependiente principalmente de recursos fiscales provenientes de la venta del gas y de minerales, a no tener el poder de participación en los mercados internacionales y menos de determinar el precio de los mismos, ha hecho que el crecimiento económico como tal medido en el PIB, su principal indicador, caiga y caiga mucho más ya en cifras negativas en ese periodo hasta el primer semestre. Como mencionaba Ariel, ha habido ya una contracción económica que dio datos la Cámara Nacional de Industria, que estipuló cerca de menos 8%, ¿no? Y eso no es solamente algo que se va a quedar ahí. Si las condiciones no mejoran, podemos superar fácilmente el 10% de contracción económica a nivel general. Lastimosamente, ese gobierno de transición no optó por las medidas más acertadas, no logró, en ese caso, impulsar la oferta agregada, de cierta manera con sus políticas fiscales y de ayuda social mediante los bonos, impulsó de manera reducida lo que es la demanda agregada, pero hay que ser conscientes de que casi un 70% de la canasta familiar viene de bienes importados o de contrabando. Entonces, ese efecto multiplicador que se hubiera esperado en la economía no resultó. Además, no hay que olvidar que en esa coyuntura la población hacía o destinaba gran parte de su consumo en alimento, en temas de limpieza, temas sanitarios y sobre todo preveyendo cualquier eventualidad por el tema de la pandemia. Sin embargo, ese contexto es poco alentador. Si fuera un doctor, les daría un diagnóstico reservado. ¿Reservado por qué? Porque no es muy alentador y estoy esperando ver quién va a ser el nuevo gobierno y si ese gobierno va a tener gobernabilidad, que es lo más importante, y es algo que también no pudo tener el gobierno de la señora Áñez, que se quedó con varias políticas a medias o sin los frutos esperados, porque había una pugna de poder y política entre el órgano ejecutivo, en lo que era la Asamblea Plurinacional. Cada uno lanzaba bonos por su cuenta o medidas de corte político generalmente, que no midieron las connotaciones generales y cómo iban a afectar a los diferentes actores económicos en general. Sin embargo, no por eso se ha paralizado el mundo. Estamos viviendo prácticamente en una economía de guerra. Lo único que no se está habiendo es uso de armas, ¿no? Pero igual la economía ha caído, han fallecido muchas personas, hay iliquidez general en la economía global a nivel micro y macro. Yo hablo aquí del caso particular de Tarija, que es una economía muy dependiente de los hidrocarburos. Ya estábamos en recesión ya aguda y el año pasado estábamos ya en un menos 6% de nuestro PIB. Ahora estimamos que vamos a estar entre un 12 a menos 14%. Y eso es producto de lo que también ya hablaron mis colegas y compañeros de este seminario. Es el tema de que no pudimos durante todo este tiempo cambiar la matriz y el modelo económico primario y rentista que tenemos. Si bien es cierto de que la participación en porcentaje de los minerales y de los hidrocarburos ha bajado notablemente y ha crecido el tema, por ejemplo, de lubricantes, de combustibles, el tema también de la industria manufacturera. Sin embargo, sigue siendo una fuente principal de ingresos fiscales para el Estado, conjuntamente con los impuestos nacionales, lo cual hace que, de cierta manera, estamos dependiendo de este rubro económico y, por lo tanto, como se vio en el mes de abril con la caída sin precedentes del precio internacional en el mercado norteamericano a cifras negativas, eso que caiga el precio internacional también del gas porque está indexando sus contratos. Además, ese gobierno no hizo bien las cosas referente a los tratos comerciales con Petrobras, cosas que nos trajo, en vez de mejorar aspectos desfavorables, y por lo tanto las condiciones de manera general no fueron muy positivas. El desempleo creció, las expectativas en ese caso
han caído, inclusive Moody's, que es un evaluador financiero internacional, ya está calificando con cifras de un B negativo a la economía porque hay poca seguridad para las inversiones extranjeras, se estima que haya conflictos sociales y en ese caso hay pocas condiciones para que realmente se reactive la economía. El único que nos queda, la única salvación o la última ficha es de que esas elecciones sean transparentes, gane quien gane, tenga gobernabilidad y en el momento que asuma la silla presidencial tome las decisiones políticas a través de un plan estratégico que establezca que todas las personas y los agentes económicos nos subamos a un mismo barco, rememos a la misma dirección, porque si vamos a seguir con el tema político, social y con esos conflictos, al final de cuentas, este barco se va a terminar de hundir y va a costar mucho, mucho volver a sacar y va a tener no solamente causa económico, sino social y realmente unos eventos desfavorables para toda la población. Muchísimas gracias, Fernando. Una economía de guerra y liquidez, no hemos cambiado nuestra matriz económica. Bueno, temas bastante delicados y complejos, ¿no? América, por favor, ¿cuál es tu punto de vista? Y además, ¿cómo se ve desde el punto de vista de la economía comunitaria que tú trabajas en ese campo? Por favor, adelante. Sí, yo creo que ahora hay que poner en relevancia cuál es el rol del Estado que tiene que cumplir económica. Y creo que el periodo que hemos atravesado a este día tiene nomás los resultados y una orientación política clara. En este momento en Cochabamba, por ejemplo, hay 3 piquetes de huelga con trabajadores de distintas empresas que han cesado, han quebrado, y están, es decir, 8 meses sin paga, muchos ya despedidos. Y esto me parece solo la antesala de una crisis mucho más profunda que se va a venir para la próxima gestión. En La Paz igual, ¿no? Es importante, por ejemplo, señalar lo que la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles ha reiterado, que han registrado 10.000 trabajadores en situación total de desempleo, ¿no? sin seguro, sin beneficios, así, prácticamente, o vulgarmente dicho, botados a la calle, ¿no? Esa es una situación. El otro segundo elemento también es importante. Las trabajadoras del hogar han hecho conocer que a nivel nacional alrededor de 20.000 trabajadoras han quedado igual en la nada, ¿no? Y me parece importante tener desde una formación económica también tener una mirada social, en el sentido de saber y de comprender por estos mismos datos ¿cuál es la posición que en ese escenario debe asumir el gobierno con respecto a las políticas fiscales, monetarias o cualquier tipo de política pública que vaya a emitir? Y yo creo que la orientación ha sido clara desde el inicio de este gobierno golpista y ha sido básicamente una orientada a salvar a 2 principales actores que no albergan a la mayoría de la población, que es la banca privada, las entidades financieras, y por otro lado la agroindustria del oriente boliviano, ¿no? En el primer desembolso que ha sacado, además de los aportes de las AFPs de los trabajadores, ha hecho una inyección de 1.700 millones de dólares, ¿no?, a la banca privada, lo que le ha generado cierta liquidez para, entre comillas, otorgar créditos a sectores microempresarios, a las MIPES, ¿no? Pero por las condiciones de restricción que tiene la banca privada, pocas han podido acceder. Y la situación de la profundización de desempleo, de cierre de fábricas, la paralización de la empresa, etcétera, sigue ahí. Entonces, yo creo que allí es importante reflexionar al respecto, sobre todo para quién va a ser más adelante gobierno, un poco de cuál va a ser la orientación. Es decir, este Estado y su gobierno, ¿a quién va a responder a esta crisis? ¿Quién va a cargar la crisis? ¿No? Porque este proceso de, digamos, transformar radicalmente la estructura económica de dependencia que tenemos no va a ser de un día a otro. Entonces, mientras tanto, además, si va a ser además la elección, ¿no? Porque al parecer también existe la orientación de mantenernos nomás en ese régimen por los últimos créditos que han sido otorgados al país del FMI, porque eso viene condicionado, no es de gratis que nos otorgan los créditos. Y en el sentido de decir, es decir, ¿a quién se va a salvar en esta crisis? ¿Se va a salvar a los trabajadores, aquellos que están en las calles, aquel sector informal que no tiene empleo? ¿O se va a seguir inyectando a un sector que
bueno, en nuestro país se ha ido conformando además con el trabajo de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, eso me parece importante en esta discusión porque los conflictos, como más allá, digamos, del tema político, van a seguir profundizándose y creo que ahí hay que tener una mirada más social de poder dar una respuesta, ¿no? Por último, desde el tema de la economía comunitaria, ¿cómo va a afectar la crisis al gran sector campesino? Y es algo que ni siquiera en el programa de político económico del MAS está apareciendo, ¿no? Básicamente, yo creo que esto que ya hace dato, en este momento, por los datos que les he reflejado ayer, perdón, hace unos minutos, 800.000 campesinos, si consideráramos, ¿no?, este universo, están inmersos dentro de esta economía, ¿no? Y son los que están migrando en este momento también a las ciudades por otros temas un poco más que tal vez en otro momento podríamos analizar. Pero lo que va a pasar es que en la medida en que tenemos liberalizada la economía a la importación de productos de otros países, es decir, a la importación, la producción interna va a seguir bajando. Es decir, la crisis va a golpear doblemente al sector campesino. Por un lado, porque ahora ya no hay campesinos puros, hay campesinos obreros, hay campesinos albañiles, hay campesinas trabajadoras del hogar, existe una dualidad ahí de función económica que van cumpliendo en nuestro país y van a ser golpeados por ambos lados, por esto de la crisis que venimos sufriendo por el tema de la informalidad por un lado y por otro lado por este tema de la producción campesina que de a poco se está subordinando, digamos, a la importación de productos que las están destrozando. Estamos hablando básicamente de la papa, el maíz que es importado, la cebolla y algunos otros productos claves que hacen a la seguridad alimentaria, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos plantean un escenario bastante complicado, ¿no? Con gente desempleada, efectos en la economía campesina. Veamos, Ariel, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, desde mi punto de vista, desde noviembre del 2019, es decir, desde el quiebre institucional, ha habido una lógica económica invertida. Me refiero a lo siguiente. Desde que empieza la pandemia, el mercado externo se empieza a deprimir. Los principales mercados como Estados Unidos, China, Brasil, etcétera, por el mismo golpe de la pandemia, se empiezan a desacelerar, empiezan a entrar en procesos de pérdida de dinámica económica. ¿Y por qué la lógica invertida? Porque en ese periodo, ¿no?, el gobierno de facto apuesta por el mercado externo, ¿no? Y su apuesta es por los sectores vinculados al mercado externo. Es decir, cuando el mercado externo está mal, le apuestas al mercado externo. Y al contrario, ¿no? El momento en el que el mercado externo no tiene la dinámica suficiente para alentar un proceso de una economía pequeña como la boliviana, sino el mercado interno quita la dinámica al mercado interno, reduciendo la inversión pública en muchos sectores e incluso paralizando proyectos de gran envergadura, como podemos decir, los proyectos de industrialización para la producción de urea y el proyecto de industrialización del litio, ¿no? Entonces, tenemos una lógica invertida, totalmente invertida, ¿no? Y yo considero que esto corresponde a la fusión de tres elementos fundamentales, ¿no? Lo primero, que ya lo han mencionado mis anteriores colegas, la incapacidad. O sea, no vamos a hablar de que este gobierno tiene precisamente como característica la capacidad de sus ministros o de su personal, incluso técnico, ¿no? Muestra alta incapacidad en el manejo de la cuestión pública y en la orientación de la política económica en un momento tan crítico como está pasando Bolivia y el mundo, ¿no? Por otro lado, la ideología. Hay un fundamentalismo de mercado que se ha incrustado en el hacer de la cosa pública, ¿no? Y ahí podemos tener, por ejemplo, al señor Branko Marinkovic, a distintos otros señores vinculados a la ideología fundamentalista de mercado, que lo que hace es apegarse irracionalmente a la iniciativa privada como motor de crecimiento, irracionalmente porque evidentemente la iniciativa privada puede ser, pero no en todos los escenarios, y menos se puede intentar cambiar la orientación
de la iniciativa pública a la iniciativa privada en un escenario de crisis, ¿no? Y el tercer elemento que se fusiona a la incapacidad y a la ideología, a este fundamentalismo de mercado, es la élite, los intereses de la élite oligárquica del Oriente, ¿no? Que se fusionan muy bien porque los sectores vinculados al mercado mundial son precisamente los sectores del Oriente, ¿no? Que se fusiona excelentemente con la ideología, con el fundamentalismo de mercado y que emite un producto que es la incapacidad del manejo de esta crisis sanitaria, ¿no? Y en esto habría que alertar, hay que alertar una cosa fundamental. La ideología, si el liberalismo se maneja como ideología, se está incorporando en una lógica que se ha denominado por distintos investigadores, particularmente por David Harvey, de acumulación por desposesión. ¿Qué quiere decir eso? Es un mecanismo de hacer todo lo común o todo lo público privado. Entonces, en este periodo, ¿no?, que nos muestra las tasas de decrecimiento, etcétera, lo que les dije en el primer espacio, tiene como causa fundamental la apropiación de lo público y de lo común. Y de esto emerge una dinámica de boicot económico. ¿Cuál es el boicot económico? Paralizar inversión pública. ¿Cuál es el boicot económico? La negociación nefasta que ha habido de los nuevos contratos con Brasil, por ejemplo, para la venta de gas. ¿Cuál es el boicot económico? La paralización de la construcción de la planta de carbonato de litio a nivel industrial en Potosí, ¿no? La paralización de la producción de cloruro de potasio, etc. Podemos encontrar distintos ejemplos que nos van mostrando la dinámica del boicot para la apropiación, para la reapropiación de lo público por lo privado. Es decir, estamos viendo mecanismos que se están desplegando para, digamos, la reinstauración de lo que se ha denominado el neoliberalismo, ¿no? Y en este sentido, que yo considero que es lo que ha pasado desde noviembre, todo este proceso, considero que es muy importante hacer un contrafáctico. ¿A qué me refiero? Lo que está pasando en este periodo, sí, por un lado tiene que ver con la ola que viene de fuera, del mercado externo, pero también de la pandemia, ¿no? Pero también por todos estos elementos internos que tienen que ver con la adopción de una política económica y de unos intereses particulares y de una ideología liberal que han determinado o que tienen su cota en el decrecimiento que está proyectando ya el Banco Mundial, la Cámara de Industria, y también en el paro económico que están logrando en las distintas ciudades, pero también en provincias, como decía América, ¿no? Y esto es fundamental, porque evidentemente lo que están queriendo implementar no es una política económica. La acumulación por desposesión tiene, por fin, lo que América ha señalado bien, que es la orientación del Estado. Están buscándole dar otro tipo de orientación al Estado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha pasado en este periodo, al menos desde noviembre, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Ariel. Pues Ariel nos habla de la restauración del neoliberalismo, que la pandemia obviamente afectó a nivel internacional, afecta a los países, pero también internamente hay el tema de una ideología orientada al mercado, ¿no?, a intereses particulares. Factores, bueno, interesantísimos, ¿no?, que nos darían para hablar muchos conversatorios seguramente. Ya entramos a la tercera parte de este conversatorio, que es de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo que, bueno, el análisis es interesante, ¿no? Pero un pensador decía por ahí que lo más importante es el qué hacer, ¿no? Esa es la pregunta, el qué hacer. Entonces, ahí vamos, pues, a la tercera ronda, preguntándoles qué tenemos que hacer, cuál es la agenda económica del próximo gobierno, cómo la debería asumir. Comentar a nuestra audiencia y a ustedes
que nuestra institución está trabajando en un observatorio de cumplimiento de promesas electorales. Es decir, que lo que ya no queremos que pase en el país es que se prometa y se prometa y se prometa y llegado el momento sea otra la agenda que se implemente después de ganar las elecciones, ¿no? Entonces vamos a hacer un seguimiento a varios temas, dentro de los cuales está la economía y con los cuales ustedes nos están ayudando a identificar aquellos aspectos, ¿no? Entonces vamos a esa pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la agenda económica para el próximo gobierno? Por favor, Fernando, adelante. Bueno, suena interesante lo que están proponiendo. Yo creo y comparto de que debería haber una ley que exija y obligue a los candidatos que son autoridades a hacer cumplir por lo menos un 70% de sus planes de gobierno, porque si no, solo se quedan en promesas y no cumplen con lo establecido. Bueno, entrando al tema, vi, por ejemplo, y analicé un poco los planes de gobierno de los candidatos, principalmente de los tres primeros, ¿no? Del señor Arce, Mesa y Camacho, que tienen perspectivas muy diferentes, uno basados en su ideología política y económica y también lo que representan de cierta manera desde un punto de vista geográfico, ¿no? Pero es algo bien cierto de que uno de los pilares y aspectos que debemos mejorar, sin lugar a dudas, y es a corto plazo, es el tema del déficit fiscal, ¿no? Que se estima que para esa gestión va a llegar más o menos al 12% al menos del PIB. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Es porque se hizo más gastos, no hubo la suficiente cantidad de recursos que ingresaron al Estado. De cierta manera no hubo inversión, al menos no una inversión productiva y rentable, y del presupuesto general del Estado más o menos se va un 35% en sueldos y salarios. Por eso nosotros estamos calificados como un Estado con un aparato público deficitario y ineficiente. Eso hay que reestructurar. Es algo que también los candidatos han puesto en la mesa porque es urgente, ya que en el corto plazo no vas a poder mejorar tus ingresos fiscales como economía nacional por parte de impuestos ni por parte de las exportaciones, ya sean privadas o nacionales. Lo que te queda es simplemente hacer una reestructura, un presupuesto modificado, una reingeniería financiera en todos los niveles, llámese alcaldías, gobernaciones y el Estado central, buscando ser austeros, siendo lo que es la economía en sí, hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos, que en ese caso son más escasos que nunca. Por lo tanto, hay una postura, por ejemplo, del candidato del MAS que dice que quiere hacer un impuesto a las riquezas, que a mí no me parece, no comparto, porque es como un factor en contra de alentar a que las personas en nuestro país sean más productivos y sean más prósperos. Y yo más bien optaría por ampliar la base de contribuyentes, porque todos cargamos en los principales y grandes contribuyentes del país. Si es que habría un bloque muy importante de ese 80% de economía informal que se vuelva formal y pague impuestos de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su capital de trabajo en sí, de acuerdo a su rubro, vamos a permitir dos hechos. Uno es generar una fuente importante a través de los impuestos nacionales y otro también aliviar la carga impositiva que tenemos, una de las presiones fiscales por impuestos más altas de Sudamérica. Y eso se convierte en un factor que alienta a ser informal que a ser formal. Si cambiamos eso, yo creo que vamos a mejorar también a corto plazo el tema de la economía. Ahora, el señor Mesa también propone el hecho de traer recursos extranjeros para inversión en la economía, buscar diversificarla. Habla de la economía naranja, la economía verde. Por ejemplo, el señor de Creemos propone el tema de reducir a 16 ministerios y 35 viceministerios. Pero bueno, cada uno tiene un enfoque diferente, pero el norte es reducir déficit fiscal. Y en el tema de la deuda externa, por ejemplo, el señor Arce plantea de que por 2 años no paguemos el servicio de la deuda
Me parece interesante para que esos recursos, que aproximadamente serían 2.000 millones de dólares, se canalicen para inversión y generación de empleo. Pero a pesar de eso, nosotros creo que necesitamos una inyección importante de recursos, ya que no van a ser de fuentes propias, necesitamos endeudarnos con organismos bilaterales y multilaterales, en este caso principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de los cuales somos socios, y esos 10.000 millones de dólares que se estima que es necesario para inyectar a la liquidez y generar economías de escala, un efecto multiplicador de distintos ámbitos en distintos rubros económicos, creo que es la única medida para solucionar principalmente el tema de generar más ingresos y más empleos directos e indirectos, pero que sean sostenibles. Han hablado también del tema del plan, pero eso es una especie de una solución muy coyuntural que das empleo o trabajo por 3 meses haciendo empedrar una avenida a las personas, acaba el proyecto y tienes que estar varios meses sin trabajo. Entonces, yo creo que hay que alentar y dinamizar lo que es el sector privado empresarial, que es el único que puede crear y fomentar empleos, pero de calidad que sean sostenibles y con buena remuneración. Hay muchos temas que se puede analizar, algo que realmente es muy preocupante y que está en boca de todos, que es que si se devalúa o no la moneda nacional, los candidatos han dicho que no en su mayoría, el único Xi que dijo que sí lo iba a devaluar de manera paulatina, pero bajo esta coyuntura yo veo que no sería posible, sería un suicidio social y político para el gobierno que lo haga, porque nuestras reservas están cayendo relativamente, y en ese contexto creo que no es factible ni posible ni rentable devaluar nuestra moneda, a pesar de que los países vecinos como Argentina y Brasil principalmente lo han devaluado, pero sus economías son muy diferentes. Nosotros no podemos devaluar por ser más competitivos si es que nosotros no exportamos mucho, no tenemos productos manufacturados, industrializados, entonces, ¿con qué sentido? En todo caso, los candidatos, y yo también comparto con eso, hay que darles tipos de cambios preferenciales, darles condiciones de comercio exterior a las empresas nacionales que sean favorables y que sean alicientes para que puedan exportar. Sin lugar a dudas, la importancia que volvamos a ser parte de organismos de comercio internacional que nos den condiciones propicias para las empresas nacionales y buscar otros mecanismos que no sea la devaluación. Al menos a corto plazo creo que no es factible ni tampoco muy aconsejable. Después, el tema del empleo es muy importante, ¿no? Y por eso necesitamos recursos, la inversión privada y pública es muy importante. No solamente hay que bajar el gasto público y el déficit fiscal, que de cierta manera va a ser financiado por deuda externa, pero también canalizar esos recursos para inyectar y reactivar la economía a través de la inversión pública, que es la manera más directa tal vez de crear empleos, que haya liquidez, que haya circulación de dinero, que haya un movimiento económico que permita reactivar paulatinamente la economía, esperando de que no haya conflictos sociales o económicos internos y externos que hagan caer todas las medidas o estrategias que tome el nuevo gobierno de turno. En sí, hay muchas cosas por hacer, hay infinidad de puntos, se habla de la diversificación de la economía, de generar también las economías naranjas y verdes, también están apostando el tema del litio, espero que no solo sea el litio como materia prima o un producto bruto, sino industrializado. Se propone también el tema de traer empresas que aquí manufacturen, que haya varias para que exista competitividad y menores precios. Y nosotros como economía nacional exportemos ya productos manufacturados en base al litio y busquemos de cierta manera ya dejar esa matriz productiva primaria y rentista, el cual es un modelo que no hemos podido dejar a pesar del tiempo. Y ahora comencemos en épocas de crisis, que son épocas de oportunidades, a ser más austeros, a ser más eficientes, a dar el apoyo correspondiente al sector empresarial, que es importante, principalmente al microempresario, al micro y pequeño empresario, que genera un 80% de los empleos a nivel nacional. Y en final de cuentas, que todas las medidas que se tomen nos permita a largo plazo establecer ya unas políticas más sostenibles, pero en este momento y a corto plazo, lo más importante es reducir el déficit fiscal, mantener el tipo de cambio fijo por el momento, generar ingresos y empleos a la mayor parte de la población posible, mantener sus niveles de vida, evitando que entremos a la pobreza o al umbral de la pobreza extrema,
y veamos las condiciones necesarias para que las medidas que correspondan por parte del nuevo gobierno sean responsables, sensatas y maduras de acuerdo a esa actual coyuntura que estamos viviendo en la economía, que va a ser durante un tiempo aún muy crítica y caótica. Muchísimas gracias. Por favor, te rogamos a América, ¿cuál es tu punto de vista? Adelante. Sí, ya en la tercera parte, muchas gracias. A mí me parece importante que el próximo gobierno debe adoptar una posición, y es una posición también política, de a quién salvar en esta crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, una política económica clave, me parece, para contener las demitidas que en este momento miles o millones de trabajadores en nuestro país están sufriendo, es realmente generar una política de salvataje económico en relación a ellos, ¿no? Es decir, un tipo de medida económica que realmente permite invertir de forma directa, porque la salida que le puso durante esta pandemia fue la vía privada, es decir, vía el banco financiero, que accedan a créditos, hay estas tasas, con estas condiciones, etc. Pero eso estamos viendo en los hechos, no se está concretando realmente el poder salvar, digamos, o por lo menos amortiguar esta dura crisis que están golpeando a las microempresas particularmente y a las medianas empresas, ¿no? Me parece importante ahí plantear un subsidio directo a estas empresas, microempresas que generan empleo, donde está albergado la mayor cantidad de trabajadores en el país, para que realmente puedan reactivarse, ¿no? Eso estamos hablando de sueldos, estamos hablando de aparatos productivos, de inversiones, etcétera. Pero sin mayor vuelta, ¿no? Porque aquí lo que está pasando es que das la vuelta y se pierde por ahí la intención y al final terminan afectados, ¿no? Y eso es ahora, eso es ya, eso no puedo esperar, porque si no la cosa se va a venir grave, ¿no? En el mediano plazo, bueno, también corto plazo, me parece importante el tema de la discusión del pacto fiscal. Es decir, en este país, al margen de un grupo de especialistas que manejan el aparato estatal en el ámbito económico, nadie conoce cómo y hablo de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿dónde viene la plata en su totalidad del presupuesto general? ¿Cómo se distribuye? ¿Y cuáles son los criterios de distribución? Mientras eso no lo podamos debatir a profundidad, durante estos 14 años que han pasado, he visto que ha habido intentos, ¿no? Intentos muy moderados, muy pequeños respecto a ese tema. Porque eso que permite, ¿no? Permite que nosotros, la economía boliviana, siga girando en torno a eso, ¿no? De la economía primaria exportadora y de los bajos impuestos que ahorita se pagan las empresas transnacionales que van a las que se van exportando la materia prima, ¿no? Entonces, ese me parece un tema central, ¿no? Porque mientras no hagamos eso, ¿qué va a pasar? Va a seguir reproduciéndose este sistema económico, por un lado, y por otro lado, es decir, el tema de la corrupción va a seguir profundizándose. Es decir, yo creo que después del periodo neoliberal, si una lección tenemos que aprender en este país, es que mientras no controlemos y tengamos acceso a la totalidad de información y decisión, además, sobre esos recursos, definitivamente mucho no se va a cambiar, ¿no? El otro tercer elemento, sí me parece importante, el tema de analizar y de discutir frente al déficit fiscal, es decir, hay dos salidas, ¿no? Y ahí la respuesta es, ¿a quién? Y son dos salidas claras, concretas, ya un compañero, un colega ya estaba ahí planteando algunos elementos. Uno es el tema de generar más ingresos, y eso en este país siempre ha sido cargado población, ¿no? Recordemos el impuestazo de febrero de 2003, tenía esa intención de generar un impuesto al salario, ¿no? Viendo los porcentajes, niveles de escala salarial, etcétera, ¿no? Pero no se habla, por ejemplo, ¿y por qué no incrementamos impuestos, no sé, a las empresas petroleras en este país? O al tema financiero, el tema del sistema financiero desde 1985 no se le ha tocado nada. El tema es, ¿quién va a cargar la crisis? Y ahí los impuestos inevitablemente van a venir, es decir, tú tienes que generar recursos, ¿no? Y el tema de la reducción de gastos, ¿a quiénes se les va a reducir los gastos, ¿no? Tal vez eso hay una propuesta como ya señalaba un colega anterior, de poder, digamos, reducir el gasto público en el tema de los funcionarios, etcétera. Habría que revisar, sería una propuesta interesante, si por ahí se pueda generar ahorro, pero esa es la discusión central, me parece, ¿no? Y el otro tema es el tema de la industrialización.
Yo creo que ahí este tema de pudiera, la única forma de superar la informalidad en nuestro país, es decir, estas tasas de desempleo y que la gente, las personas estén en el sector terciario, es justamente teniendo un aparato productivo industrializado. Mientras eso no pase, no va a haber un espacio que los vaya subsumiendo como mano de obra, como trabajadores, y a partir de eso tengan condiciones, ¿no?, salariales estables como un grupo reducido en este país no tiene, ¿no? Entonces es importante, pero me parece también hay que tener el cuidado. No olvidemos que en el contexto actual, a nivel mundial, estamos atravesando una crisis climática de tal magnitud que los procesos se están acelerando a tal punto de que hay análisis que dicen que de aquí a 100 años se podría producir una catástrofe mundial, ¿no?, de cambio climático, haciendo imposible la vida, no solo humana, sino de otras especies, ¿no? Entonces, en estos procesos de industrialización que se van planteando, me parece importante discutir el tema medioambiental, porque sabemos muy bien que la extracción minera, la petrolera, han ido dañando, y en este país además hay varias experiencias, en Tarija sobre todo, hemos escuchado bastante de ellas, ¿no? Yo creo que en síntesis, ahora el rol del Estado es lo que más, es decir, tendría que salir más a relieve, más en relieve, ¿no? En contradicción un poco y en oposición a la lógica neoliberal. Eso, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Alemania, de su gobierno está salvando y está nacionalizando las aerolíneas estatales, ¿no?, por ejemplo. Es decir, tal vez aquí no sería mala idea que para justamente atravesar estas crisis, varios sectores de la economía, en sectores estratégicos, pueda ser nacionalizados o estatizados. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Ariel. Sí, muchas gracias. Yo voy a empezar con una máxima en mi intervención. Toda política económica se desprende de una economía política. ¿A qué me refiero con esto? No hay una política económica neutral que yo pueda decir es la que viene para el gobierno que venga. No. Y para responder esto, por tanto, lo primero que tenemos que responder es ¿cuál es esa economía política? Vamos a entender por economía política las relaciones y las estructuras de propiedad, porque en función a las relaciones y estructuras de propiedad se va a definir un cierto tipo de política económica. Y eso es lo que nos da las elecciones del 18 de octubre, o sea, en unos días más, que va a vivir el pueblo boliviano, ¿no? ¿Qué es lo que se está debatiendo en estas elecciones? En última instancia, lo que se va a dirimir es cuál va a ser la estructura de propiedad o cuál va a ser las relaciones de propiedad que va a haber en este país, ¿no? Por ejemplo, revisando todos los programas de gobierno del señor Mesa, Camacho, incluso de la señora Áñez, que ahora dejó, ¿no?, la candidatura, etcétera, todos proponen la reorientación hacia lo privado. Y esa no es una reorientación voluntarista, simplemente de dar mayores incentivos, no. Lo primero es que se cambie la estructura de propiedad, que la estructura de propiedad va a tener como pivote lo privado, ¿no? Y por el otro lado, digamos, la única alternativa a esta reestructuración de la propiedad es el proyecto del señor Arce, ¿no?, que dice, no, lo que vamos a hacer es rescatar la propiedad pública, ¿no?, como pivote, pero además va a ser el pivote de la recuperación económica, ¿no? Entonces, se tiene en este acto eleccionario la definición de las estructuras de propiedad. Ahora bien, ¿qué va a pasar si en el acto eleccionario, por alguna situación, se dirime que la estructura de propiedad va a tener lo privado como pivote? Seguramente va a venir una política económica muy nefasta para las grandes mayorías, ¿no? Porque ¿cómo se cierra la brecha fiscal desde ese punto de vista? Pues se reduce el gasto público y la inversión pública. Y cuando se muestra eso, organismos como el FMI te dan más préstamos, tu deuda externa incrementa y entramos en un círculo vicioso del cual apenas pudimos salir de los 80s y 90s, ¿no? ¿Cómo cierra usted no? Si lo privado va a ser el pivote, ¿cómo cierra usted la brecha comercial? Simple, devalúo,
¿Ah? Y eso en nuestro país es una reasignación de los dólares. La persona que ahorita nos está viendo, la persona que vive del comercio, la persona que tiene su salario, ya no va a poder comprar los dólares que podía comprar con el tipo de cambio fijo. ¿Y dónde se van esos dólares que ya no puede acceder? A los sectores exportadores. Entonces, estamos hablando de una reconcentración de los dólares para las élites de siempre, ¿no? ¿Que cierra la brecha fiscal? Sí, seguramente la puede cerrar o la puede disminuir, ¿no? Pero son medidas totalmente antipopulares. Entonces, estamos hablando que las estructuras de propiedad de ese lado no expresan sino un programa de democracia elitista, lo que René Zabaleta Mercado llamaba la democracia de la oligarquía, ¿no? ¿Qué expresa el otro lado? Si tú pones a lo público como pivote de tu política económica, no puedes optar por una política que cierre la brecha fiscal mediante la austeridad, no. Se va a cerrar la brecha fiscal mediante políticas, o se debe cerrar la brecha fiscal mediante políticas de expansión. Usted va a expandir el gasto, va a expandir el gasto en consumo, va a expandir el gasto en inversión, y a partir de eso genera dinámica económica que va a generar crecimiento económico, que va a cerrar la brecha. Es muy distinto cerrar la brecha con una política de austeridad que con una política de expansión. Y creo que en eso ha dado mucha cátedra la Segunda Guerra Mundial y los esquemas de recuperación como el Plan Marshall que ha habido en Europa, ¿no? O sea, no estamos descubriendo la pólvora. Uh-huh. ¿Cómo se cierra la brecha internacional, la brecha del comercio internacional? Pues si usted tiene lo público como pivote, no va a devaluar. Usted va a cerrar esa brecha internacional mediante un programa de industrialización, ¿no? Mediante un cambio estructural de la cosa productiva. ¿Mm? No hay otro camino, porque el otro es un parche de corto plazo. Si usted quiere solucionar el problema de largo plazo, no hay otra alternativa que la industrialización. Y ahí podemos hablar qué tipo de industrialización, etcétera. Como decía América, tiene que ser una industrialización que tenga una dimensión ambiental fuerte, dura. Yo diría incluso que introduzca los principios del vivir bien y de la Pachamama que tiene nuestra constitución, nuestra actual constitución del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, se dirime entre estos dos ámbitos, ¿no? Para mí. Ahora, por tanto, es un programa de democracia popular, ¿no? Porque tenemos dos caminos. ¿Cómo salimos de la crisis? Y es lo que América se preguntaba. ¿Quién va a salvar? Ella decía, ¿a quién se va a salvar en esta crisis? ¿Ah? Si optamos por la democracia de la élite, se van a salvar los grupos, digamos, que menos afectados deben estar por la crisis, ¿no? Estoy hablando de las élites tradicionales de este país. Y si vamos por el otro lado, se irá por otro tipo de camino, ¿no? Donde evidentemente va a haber una inyección de fuertes recursos para la dinámica interna y la inversión pública, ¿no? Ahora, en esto es muy importante ver también los límites, porque si bien este programa de lo que podemos denominar la democracia elitista nos habla de un retorno de lo neoliberal, este otro programa de lo que podemos denominar la democracia popular nos habla de una revalorización de lo público, también tiene límites. América decía, la nacionalización es la respuesta que están dando incluso países que no tienen la noción de lo público como pivote, Alemania, España, etcétera, ¿no? Pero la nacionalización no es suficiente. Eso ha demostrado los 14 años del proyecto emancipador. La nacionalización no había sido suficiente para sostener un programa de cambios tan rotundos como el que se ha pretendido con la instauración del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ¿qué más debe ofrecer? O sea, yo discrepo en eso cuando mucha gente dice, vamos a reinstaurar el modelo económico, social, productivo, la inversión interna, la industrialización. Todo eso ya había y no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué más se tiene que buscar? Desde mi punto de vista, lo que se tiene que buscar para el siguiente gobierno, desde la democracia popular, desde esta alternativa de democracia popular, es el cambio de las relaciones sociales, ¿no? Como se denominaba antes, o el fortalecimiento de la economía comunitaria. Porque no hay un sostén de un Estado plurinacional que sea una economía de mercado o una economía capitalista. No,
el sostén de un Estado plurinacional es una economía comunitaria, una economía social, una economía cooperativa, ¿no? Y eso no quiere decir que la economía privada se pierde, no, pero estamos hablando de pivotes, y los pivotes orientan. Los pivotes son las bases de cualquier estrategia y de cualquier proyección. Entonces, en ese sentido, yo creo que el MAS hace 14 años no había entendido ese reto histórico. O sea, porque le gustó nacionalizar, le gustó entregar recursos, le gustó generar clases medias, las clases medias que en el momento álgido de la crisis le dan la espalda, ¿no? No se trata de generar clases medias, se trata de potenciar estas economías alternativas, economía comunitaria, economía social, economías alternativas, como sostén de un Estado plurinacional, ¿no? Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, apasionante este debate. Apenas estábamos, creo, empezando. Ya se notaba, ¿no? Ya la contraposición en algunas ideas, los posicionamientos, como en todo. El apasionamiento es en todas las ramas del conocimiento. Creo que es muy importante, ¿no? Eso nos define muchas veces como seres humanos. El posicionamiento que tenemos ante la vida, ¿no? Más allá de los números, ¿no? Pero ya estamos terminando en realidad. Y yo voy a destacar algunos aspectos sencillamente, ¿no? En este conversatorio hemos visto que sí, hay una crisis económica que nos está tocando absolutamente a todos. Es más duro en el sector trabajador, en el sector obrero, en el sector campesino, que en muchos casos va a ser tocado de doble forma, de dos caminos, ¿no? También se ha visto que hay sectores, se ha planteado que hay sectores que están mejor, han estado mejor preparados para una crisis, que la están pasando mejor, se decía. También se ha destacado, pues, que ahí la pregunta, ¿no? ¿A quién el próximo gobierno va a darle la mano de mejor manera, ¿no? A un sector empresarial, bancario, o al trabajador, al sector obrero. ¿A quién? ¿A qué lado se va a dirigir aquello, ¿no? Y que todo ello tendrá que ver desde el posicionamiento político que tenga este nuevo gobierno, ¿no? Para asumir determinadas medidas económicas, ¿no? También se ha planteado que debería ser tal vez este apoyo debería dárselo al sector empresarial, que es el que genera el trabajo, quien es el que genera las empresas y todo el movimiento económico, ¿no? Sin embargo, también en contraposición se ha planteado, no, que debería darse la mano es al sector obrero, al sector laboral, al sector de los trabajadores, al sector campesino, ¿no? Entonces, distintas posiciones, distintos aspectos que, bueno, anticipadamente los invitamos a participar después de las elecciones, a ver cómo se pinta la economía, ¿no? Que va a ser el tema más relevante, yo creo, que afecta a salud, educación, deporte y a todo lo que queramos. Y al que no le gusta la economía, pues tiene que tomarlo en cuenta porque afecta hasta lo más mínimo de su vida diaria, ¿no? Hoy es 10 de octubre de 2020 y recordamos es el Día de la Democracia Boliviana, ¿no? En conmemoración a la recuperación precisamente de la democracia boliviana con elecciones después de una oscura etapa de dictaduras, momentos en los cuales se perdieron vidas en gobiernos nefastos, ¿no? Entonces hoy recordamos esa fecha y para despedirnos les pido por favor en concretito y disculpándonos por abusar de su tiempo realmente, sus palabras de despedida, por favor. Estimado Fernando, adelante. Bueno, antes que nada, a mí me encanta hablar de economía, pero también escuchar diferentes posturas, datos y perspectivas de cómo cada profesional ve la economía de distinta manera, ¿no? Pero algo en común es de que todos queremos que la economía mejore, la economía del vecino, la propia, de la empresa, a nivel nacional, porque si las cosas van mal para uno, van a ir mal para todos. Necesitamos que en realidad haya cambios profundos y sensatos que deban tomar las nuevas autoridades. Lastimosamente, como dije y reitero, siempre hay mucha injerencia política y yo creo que mis colegas estarían muy felices de que los que realmente gobiernan sean profesionales, capacitados, porque nosotros no iríamos con vueltas, no veríamos colores azules, verdes o naranjas, simplemente tomaríamos decisiones más acordes a corto y largo plazo buscando solucionar sus problemas. Es una realidad. Hacemos una radiografía o una tomografía, cualquier estudio de la economía, y estamos enfermos, estamos mal, no estamos en una situación muy positiva ni alentadora a corto plazo. Va a depender mucho qué gobierno entre, con qué ideología política y económica, y además
si va a tener o no gobernabilidad y a quién va a favorecer. El sector privado va a buscar recuperar las empresas estatales, va a realmente tener una nacionalización no simplemente en papeles, sino también en los hechos, de que cada boliviano sea dueño y propietario de lo que son las empresas y no solo se quede en un canto a la bandera. Hay mucho por hacer y yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de los puntos económicos que se debe analizar, profundizar, en ese caso estructurar para solucionarlo desde cualquier perspectiva. Es muy importante que se lo haga. Si es que no se lo hace, vamos a terminar golpeando más a la propia economía, no vamos a mejorar. No hay que olvidar que somos una economía muy dependiente de lo que hacen los vecinos, inclusive pasando el gran charco, y sin embargo no hemos podido cambiar el modelo ni la estructura económica como se hubiera esperado, a pesar de cuantiosas entradas de recursos al Estado, no se ha sabido manejar ni dinamizar, y ahora estamos pagando los platos rotos de todos los gobiernos de turnos precedentes que no han podido adecuar a esas coyunturas para realmente dar un crecimiento económico y menos un desarrollo económico, fuera inclusive del marco de lo que se busca, que seamos sostenibles, amigables y sustentados en un cuidado también del medio ambiente, que es muy importante. Yo pues feliz de haber participado en ese evento. Saludo anticipadamente a América por el día de mañana de la mujer boliviana y a todas las mujeres que están viendo en redes sociales. Festejar también de cierta manera los 30 años de la recuperación de la democracia, aunque qué tipo de democracia estamos viviendo, ¿no? También creo que hay que cambiarla. Y esperar ahora que ese próximo domingo 18 vayamos a hacer un voto consciente e inteligente, buscando quien sea que entre a gobernar, tome las mejores decisiones y permita que a corto plazo se reactive la economía y también ya no se vulneren los derechos de las personas y mejoremos las condiciones económicas y sociales de la mayor parte de la población. Eso sería todo. Un abrazo cordial y gracias nuevamente a mis colegas por la participación. Me dieron otras perspectivas muy importantes, a los organizadores, a Marco, a Boris y a toda la población que nos ha visto en las redes sociales. Un abrazo cordial desde Tarija. Muchísimas gracias también a Tarija, muchísimas gracias. Adelante, por favor, América. Sí, mucha agradecida por los deseos, Fernando, en primer momento. Sí, Antonio Gramsci decía que también en este gran espectro de la sociedad en que existimos los intelectuales orgánicos, ¿no? Aquellos que por ciertas condiciones de la vida materiales se nos ha dado la posibilidad de poder leer, escribir y estar en este espacio, ¿no? Para poder hablar de variables desde el ámbito de la economía, de la macroeconomía, microeconomía, gasto fiscal. Y este lenguaje es a veces tan, y si ampliamos y conocemos, pero yo agradezco a mis colegas, me han notado varias cosas que para mí son novedosas, por ejemplo, y los voy a investigar obviamente. Y creo que desde esta posición no podemos quedar al margen indiferentes de toda esta situación de crisis que está atravesando el país, ¿no? Creo que un intelectual orgánico ante todo se debe posicionar ante la vida, primero, ante el medio ambiente, ante el pan que tiene o no muchos en nuestro país en la mesa para poder comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los elementos que hemos puesto sobre la mesa nos pueden permitir seguir avanzando y profundizando estos temas, ¿no? Hago una salutación también a este día que tú lo has mencionado. El primer nombre que se me viene es Domitila Chungara, ya no está ella con nosotros, porque fue una mujer también que dio su vida hasta el último día, la conocí, ella vivía en Cochabamba, transitando con esto de las escuelas populares, y siempre en cada una de ellas hacía rememorarse esta etapa oscura que vivimos durante la época de la... no nosotros, ¿no? Vivieron ellos durante la época de la dictadura de la década del 70, ¿no? Y creo que en el tema económico, y con esto termino, si algo podemos reivindicar de democracia, es justamente que en algún momento soñemos con que toda Bolivia pueda conocer el manejo de esta cosa pública que hasta ahora solo se reduce a un grupo especializado y burocratizado que toma las decisiones a nombre de más de 12 millones de personas en este país, ¿no? Entonces, bueno, soñar no cuesta nada. Un gran abrazo a los tres. Muchas gracias por la salutación, Fernando. Gracias, Ariel, por los elementos. He anotado algunas cuestiones novedosas para mí, no las había revisado, las voy a revisar. Y bueno, si hay otra oportunidad, gustosa de participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estaremos en otra oportunidad conversando, colegas. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Por favor, Ariel. Sí, te agradezco mucho, Boris, que nos hagas recuerdo de estos datos históricos. A mí me encanta la historia, soy un aficionado de la historia, y también gracias a América que nos hace recuerdo de la Domi, ¿no? Famosa, luchadora, gran mujer. Y creo que es sustancial escuchar eso precisamente unos días antes de las elecciones, que se puede tomar como un, digamos, escenario posible de recuperación de una democracia que ha sido rota para los sectores más desfavorecidos de la población boliviana, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es motivo de otra charla y de otro eje de investigación, pero podemos decir que se despliega en Bolivia desde noviembre de 2019 un esquema de dictadura 2.0, es decir, donde se encubre todos los mecanismos, digamos, de coerción del régimen bajo formas democráticas. Entonces, creo que sería interesante después poder conversar algo así, pero saludo este día como la antesala de la posible recuperación de los anhelos de aquellas personas que han perdido seres queridos en Sacaba, en Sencata, ¿no? Como la antesala de lo que podría ser, y esperemos que así sea, una jornada pacífica, donde se dirima, como se ha dicho hoy, dos agendas. En realidad no existe la agenda económica, ¿no? Se está dirimiendo dos agendas. Una agenda más popular o una agenda, digamos, ultraelitista, ¿no? Con esto, con estas palabras yo me despido. Muy agradecido por el espacio, Boris. Muy agradecido también por las palabras de Fernando y todas sus visiones, que son mucho más técnicas, y la visión mucho más social también de América, ¿no? Que es muy enriquecedor. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, América, Fernando y Ariel, con quienes hemos compartido este conversatorio virtual denominado Agenda Económica para el Próximo Gobierno. En un día particular, cuando recordamos una fecha más de la recuperación de la democracia, ¿no? También agradecemos a la gente que nos sigue por las redes sociales, a nuestra intérprete en lengua de señas, que también la red trabaja en ese sentido de incluir a las personas sordas en este tipo de debates que a veces están alejados por las dificultades, bueno, en este tema de comunicación. Muchísimas gracias a Libertad. Recordarles para despedirnos que el día miércoles, este miércoles, tenemos una jornada por la democracia que será desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la cual abordaremos precisamente estos temas de qué queremos para el futuro, qué les pedimos a las futuras autoridades, cuáles son las visiones de país que tenemos, qué queremos hacer en realidad como reconstruyendo tal vez este tejido social que ha sido dañado entre todos los bolivianos, ¿no? Entonces los invitamos también a todos a participar en esta jornada. Y yo me despido de todos ustedes recordando aquella frase que decía: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que tenemos que recordar en estos días previos a las elecciones qué ocurrió, ¿no? El año pasado, qué ocurrió hace 10 años, hace 20 años, y hablar con los jóvenes, ¿no? Para que ellos también tengan esa memoria y sean capaces de ser críticos, ¿no? Ante nuestra realidad. Muchísimas gracias y los esperamos con un próximo conversatorio el día miércoles. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Soy de Guanuni, mi nombre es Josette Condori y lo que le pediría son políticas públicas en el área de la agricultura y la soberanía alimentaria para los pueblos de nuestra Bolivia, ¿no? Porque hay una contradicción en el tema de desarrollo y la soberanía alimentaria que tenemos ahora. El 18 de octubre, los bolivianos y bolivianas elegiremos a nuestras autoridades.
y debemos hacerlo conscientemente. Soy responsable, amo a mi país y por eso yo voto informado.